Bueno, vamos a ver la división de un segmento en una razón dada. Es muy importante este tema porque pues, nos da una idea de la proporción entre dos segmentos. Hay que decir que una razón sirve para comparar qué tan grande es una parte del segmento con respecto al resto. Se presenta por la letra R, ¿sí? Se representa, y está dado por un cociente. Aquí tenemos esta figura del segmento AE, es dividido en cuatro partes iguales: AB, BC, CD y DE. Lo que nosotros vamos a hacer es, con esta imagen vamos a comparar cuántas veces cabe un elemento en otro. Si cabe varias veces, quiere decir que el segmento es más pequeño comparado con otro más grande. Puede ser que el segmento a dividir sea más grande y se esté tratando de comparar contra un segmento pequeño. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, la primera comparación es comparar el tramo AB, ¿sí?, con el resto BE. Entonces, la razón va a ser AB entre BE. Es decir, lo pueden ver desde dos diferentes perspectivas. Una es cuántas veces cabe el segmento BE, que es mayor, entre el segmento AB. El segmento AB es un segmento pequeño. Esa podría ser una acepción, es decir, estoy observando cuántas veces cabe un segmento grande en uno que es más pequeño. Entonces no va a caber obviamente ni una sola vez. Esa es una acepción. La otra es que el segmento AB es la tercera parte del segmento BE. También pueden verlo así. El segmento AB es la tercera parte del segmento BE, que es más grande. Entonces este valor indica que el segmento AB es la tercera parte del segmento BE, como lo hemos ya visualizado. En otro ejemplo, si comparamos el segmento AC, ¿sí?, AC con el segmento CE, observamos que cuando lo comparamos, es decir, cuando observamos cuántas veces cabe CE en AC, pues como los dos tienen la misma magnitud, el resultado va a ser 1. Es decir, cualquier número dividido entre sí mismo es 1. Por lo tanto, la razón es de 1. Aquí la pregunta es, ¿qué ocurre si se compara el segmento AD, ¿sí?, contra el segmento DE? Es decir, AD es más grande, AD, y el segmento DE es más pequeño. Lo que les decía de las concepciones, de las formas de ver. Pueden verlo así: cuántas veces cabe un segmento pequeño en uno grande, es decir, un segmento pequeño de 1 en un segmento más grande de 3, cabe 3 veces. O que simplemente eh, cabe 3 veces y que 3 entre 1 es igual a 3 unidades. Lo pueden ver así también. Entonces el segmento AD mide el triple del segmento DE, ¿sí? Es el triple, 3 veces. DE nos va a dar AD. Bueno, entonces el punto de razón es uno de los más importantes que hay en la geometría. ¿Por qué? Porque nos hace una comparación. Aquí tenemos este diagrama donde el punto inicial es J, el punto que se encuentra en el interior del segmento de recta es P, y K es la parte final. Hay que observar que P puede estar ubicado en cualquier lugar de acuerdo a la razón dada. Es decir, nos van a proporcionar una razón para nosotros poder encontrar ese punto. Hay que decir también que ese es punto P. A veces está a la mitad, a veces está a más de la mitad o está atrás, digamos, de la mitad, ¿sí? No es que siempre sea el punto medio, como lo habíamos visto. Puede ser móvil ese punto. La razón entonces es igual a JP entre PK. Esa es la definición. La razón de cuántas veces cabe PK en el segmento JP. Y aquí lo que hay que considerar es si el segmento en el denominador es más grande o más chico o igual en magnitud. Es decir, ¿qué va a suceder si la magnitud es la misma de JP a PK? Quiere decir que es el punto medio. Si es
es exactamente la misma magnitud en ambos. ¿Qué pasaría si pk es mayor? Pues sería una tercera, una cuarta, una quinta o dos terceras partes, dependiendo donde se ubique. También está la opción de que pk sea más chiquito, más pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a ser el doble, el triple, el cuádruple, etcétera, dependiendo la magnitud. Acuérdense que lo más importante es de la razón es que es una comparación. Bueno, para trabajar con la fórmula, pues hay que identificar que el segmento J es el inicio y el segmento K es el final. Hay una consideración bien importante. En el caso de la distancia y el punto medio, podríamos decir que no importa tanto cuál es el inicio y cuál es el final. Es decir, puede nombrar, digamos, si quisiéramos sacar el punto medio entre J y K, podemos decir que X1 y Y1 es K o J y el siguiente, el punto extremo, es X2, Y2. O sea, aquí no hay tanta dificultad en nombrarlos. Pero, fíjense bien, pero en el caso de la razón, ¿sí? Cuando ustedes van a ubicar un punto dada una razón, sí importa cuál es el inicio y cuál es el final. Va a ser un resultado diferente si nosotros tomamos como inicio J o como inicio K. ¿Sí? Por eso aquí en este caso vamos a acordar que J es el inicio, P es el punto de razón y K es el extremo. De esta forma, J tiene las coordenadas x1 y y1 para la abscisa y la ordenada de manera correspondiente. En el caso de K, que es el extremo, se va a denominar o se va a ubicar x2 y y2. ¿Sí? Pero observemos que P, ¿sí? Tiene la coordenada x y y. ¿Sí? X y y. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo decir x1 a x solito. ¿Sí? X1, Y1 corresponde al punto inicial J y X2, Y2 corresponde al punto final o extremo K. El punto P tiene la coordenada X, Y, que es lo que vamos a encontrar en el ejemplo. Bueno, esta es la fórmula. Obviamente en un curso normal lo que hacemos es hacer el desarrollo para entender claramente de dónde viene la fórmula. Sin embargo, en este caso lo que nos atañe es pues aplicarla, porque no tenemos tanto tiempo y bueno, es una síntesis de las fórmulas. Por eso es que no vamos a dar la explicación, quizá en otro momento, pero lo que nos importa es entender la fórmula. Así como hemos entendido la fórmula de punto medio, la fórmula de distancia, ¿sí? Aquí vamos a observar la fórmula de punto de razón. Entonces, fíjense bien, definimos un inicio que es J, definimos un final que es K y también definimos un valor de razón. Es decir, el valor de razón es el resultado después de hacer la comparación de cuántas veces cabe un elemento que es pk en el elemento jp. Si cabe una vez, si cabe dos veces, si cabe tres veces, o si es una tercera o es la mitad, es una tercera parte, o es la mitad, o es una quinta parte, o es dos séptimas partes. Eso se define. Entonces, esa es la fórmula. Hay que decir que está separada por una coma, es decir, ese punto de razón es un punto, aunque suene obvio, pues un punto tiene la coordenada en x, coma, la coordenada en y. Entonces está separada, observen bien que está separada por una coma. ¿Para qué? Para que se destaque que es un punto. A diferencia de la distancia, que es una magnitud, el punto de razón tiene coordenada en x y coordenada en y. De igual forma, el punto medio, como lo vimos en el otro video, que eso es lo que hay que observar. Entonces vamos a multiplicar, en el caso de x, la razón que nos den por x2 más x1 entre la razón más 1.
Para y, o sea, la separación por coma, quedaría como r por y2 más y1 entre r más 1. Aquí sí importa quién es el inicio y quién es el final. Entonces vamos a hacer un ejemplo para este par de puntos, el 1,2 que corresponde al punto M y el 5,-3 que corresponde al N. La tarea es obtener el punto de razón PR, P subíndice R, para la razón de 2/3 partes o 2/3. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a recordar la fórmula. Recordando, insistiendo en que hay que separar. Por un lado es la parte de X y por el otro la parte en Y. Iniciamos retomando los valores. R nos pidieron que fuera la razón de 2/3 partes, es decir, 2 entre 3. Y el punto M, 1,2. El punto N, 5,-3. Primer paso es identificar X1, Y1. Este paso es importante. ¿Por qué? Porque sí va a ser diferente si nosotros identificáramos primero X1, Y1 en el punto N. Cambia el resultado. Entonces aquí sí empieza, hay que preguntar, M es el inicio, ¿cuál es el inicio? Y N es el final, ¿cuál es el final? Entonces ya quedamos que X1 es 1 y Y1 es 2. Y por otro lado, X2 es 5 y Y2 es -3. Esta parte es importante porque por lo regular se hace con rapidez o se hace perdiendo un poco de cuidado y luego la fórmula no es que esté mal, sino que se ingresaron los datos de manera incorrecta. La recomendación es que cuando hagan fórmulas lo hagan al principio, cuando no conocen nada de la fórmula, lo hagan con total calma, con lentitud, para que identifiquen bien los elementos y sobre todo respeten los signos, que en el caso de Y2 es -3. Entonces PR es igual a paréntesis porque es un punto, 2/3 que es R por X2. ¿Quién es X2? 5 más X1. ¿Quién es X1? 1. División entre R más 1. ¿Quién es R? Es 2/3 más 1 de la fórmula. Ese 1 es de la fórmula. Aquí tenemos una primera operación. Todo el resultado va a ser solo para X. Por eso insisto en la idea de la coma. Y hacemos lo mismo. Respetamos la fórmula que es R2. ¿Cuánto vale R2? 2/3 por Y2. ¿Cuánto vale Y2? -3. Entonces respetamos ese signo. -3 entre, más Y1 que vale 1. Ahora sí, entre R más 1. R vale 2/3 más 1. Si se dan cuenta, en el caso de ambos denominadores, tanto en el caso de X como en el caso de Y, es 2/3 más 1 y pues es la misma operación en el caso de Y, 2/3 más 1. Y cerramos paréntesis. Todo eso es un punto y ahora vamos a desarrollar. Entonces esa es la primera parte. Ahora viene el desarrollo. Aquí pueden hacerlo a mano o con su calculadora para poder trabajarlos paso a paso. Entonces iniciamos con ese 2/3 por 5. Sí, hay que recordar que por lo regular nos enseñaron a ponerle un 1 al entero y acuérdense que la multiplicación es directa. Entonces va a ser 2 por 5 entre 3 por 1. 2 por 5 es 10 y 1 por 3 es 3 más 1. De una vez hacemos 2/3 más 1. Ahí ustedes como se acomoden. Hay veces que conviene ese 1 convertirlo en el denominador para que podamos hacer la suma rápido. Es decir, 1 es igual a 3 entre 3. Entonces sería 2/3 más 3 entre 3. 3 más 2 es 5 y quedaría como 5/3. Eso confírmenlo en su cuaderno. Y hasta aquí sería el primer desarrollo parcial de lo que está ahí establecido.
Posteriormente hacemos lo que corresponde a las operaciones de las ordenadas. 2 tercios por menos 3 igual, escribimos un 1 abajo del menos 3, sería 2 por menos 3 según el algoritmo, que acuérdense, la multiplicación en fracciones es directa, entonces quedaría menos 6 entre 3, ¿sí? Menos 6 entre 3 más 2. Y como ya les decía, ya hicimos la operación de 2 tercios más 1, pues simplemente ponemos 5 tercios y cerramos el paréntesis. Seguimos desarrollando, punto de razón. 10 tercios más 1 sería 10 tercios más 3 tercios, que serían 13 tercios entre 5 tercios. Ese pueden irlo confirmando con sus apuntes y no detengan el video para que puedan hacer en su cuaderno el desarrollo. Coma, hasta aquí ya terminamos con la parte de x. No se olviden, esa coma es para decir esto es un punto y la parte de x es igual a 3 entre 3 y 5 entre 3. Ahora vamos con la parte de y. Aquí observamos que menos 6 entre 3 es menos 2. Y menos 2 más 2 pues nos da 0, y ya pues cualquier número que tiene como numerador 0 pues nos va a dar 0. 0 entre cualquier valor nos da 0. Y entonces ya aseguramos. Es mera coincidencia. No quiere decir que siempre salga 0. En este caso coincidió que era 0 y pues se toma como tal. Bueno, entonces estábamos en esta parte, ¿sí? Para retomar, porque no alcanzaba la pantalla. Si es una división, acuérdense que podemos hacer la ley de los extremos, o conocido como la ley del sándwich también. Y multiplicamos 13 por 3 y 3 por 5. 13 por 3 es 39 y 3 por 5 es 15, 0. Cerramos y el punto de razón podemos también manejarlo en decimales. Por lo regular se maneja en fracciones, pero también los podemos usar con decimales. Y en decimales queda 2.6, 0. Y se cierra. Ese es el punto de razón. Y tiene las propiedades que nos menciona de comparar un segmento entre otro. Vamos a utilizar GeoGebra para confirmar esa parte visual, para que entiendan qué significó comparar dos segmentos, para que quede claro. En GeoGebra vamos a ingresar los números por si hay un poco de duda. Escribimos m igual paréntesis 1,2, ese sería nuestro primer punto, y posteriormente el n igual a paréntesis, bueno, le puse minúscula, es mayúscula, y 5, menos 3. Ahí está. Ahora vamos a poner el punto de razón, que sería el punto P igual a 39 quinceavos, 39 sobre 15, 0. Ahí está. Vamos a utilizar la sección de las rectas. Acuérdense el segmento de recta de aquí a acá. Y si se dan cuenta, pues aquí está este punto. Ese es el punto de razón. De tal manera que ese punto tiene las coordenadas, como habíamos dicho, que lo hace GeoGebra, es 2.6, era nuestro valor, ¿no? Ahí está 2.6. ¿Qué necesitamos confirmar? Bueno, primero, hay que observar que el punto M es el punto de inicio y el punto N es el punto final. El punto de razón se encontraría aquí. Entonces hay que detectar, vamos a hacer dos segmentos. Vamos a poner el segmento de M a P. Ahí está el segmento G. Y el segmento de P a N. ¿Sí? Se llama H. Entonces fíjense bien. G es el segmento que va desde M a P. Y H es el segmento que va de P a N. Vamos a eso que debe quedar muy claro. ¿Cuál es el inicio y cuál es el final? ¿Sí? Esa es la parte importante. Entonces vamos a poner con rojo
para que quede claro, vamos a poner propiedades aquí, a ver, permítame. Vamos a poner el segmento G, que es el inicial. Este segmento lo vamos a poner en rojo. Vamos a poner un color rojo y que sea un poco más grueso. Y ese es el inicio. Vamos a cambiarle, a ver, inicio. Inicio, a ver si se dejan. Ahí está, ese es el inicio. Ese quedaría nuestro inicio. Y posteriormente, el H, ¿sí? Vamos a ponerle un color azul. Este sería el final. ¿Sí? Final. Aquí está. Vamos a darle enter y ya lo puso. Aquí GeoGebra nos ayuda. El inicio vale 2.56 y el final vale 3.84. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que nos pidieron es ubicar un punto que tenga esa característica. Que si yo divido el inicio entre el final o el inicio entre la parte que resta, que está en la parte de P a N, que es lo azul, nos debe dar una razón, una comparación de 2/3 partes. ¿Sí? Es decir, numéricamente sería 0.666. Si yo divido el inicio entre el final, el resultado nos debe dar la parte de la razón, que es 2/3 partes o 0.666, que es el resultado de dividir 2 entre 3. Bueno, este video es un poco largo, pero fíjense bien para que cuando hagan su actividad sepan utilizar el texto. Por ejemplo, vamos a utilizar texto, no pasa nada y le damos clic y vamos a escribir. Aquí vamos a utilizar LaTeX, el metalenguaje de LaTeX, para irnos acostumbrando un poco y se aprenda algo nuevo. Le damos palomita aquí en fórmula LaTeX, aquí palomita, y vamos a usar los comandos de GeoGebra, más bien de LaTeX en GeoGebra, que sería R de razón igual, y vamos a usar el slash invertido para poder utilizar la forma en que GeoGebra y LaTeX entienden una división, que es escribiendo el slash invertido, la metapalabra que se llama frac, de fracción, la combinación de las llaves, que es si es en ASCII, en código ASCII es 123, entonces vamos a hacerlo. Ya si lo queremos modificar, propiedades del objeto, texto, que esté muy grande para que se vea. Entonces, esta es la razón de inicio entre el final. Nos pidieron que cuando yo divida la comparación entre el final y el inicio sea de 2/3. Puedo aquí copiar para que se pueda editar. ¿Sí? Aquí le podemos poner copiar, se pega y aparentemente no se hizo nada, pero se sobrepuso, ¿no? Entonces nada más cuando pase eso pueden hacer la combinación de control copy y nos decían que la razón tenía que ser de 2/3, entonces nada más le pongo aquí 2 entre 3. Aquí está, 2/3. De una vez le ponemos que 2/3 en su calculadora pues es 0.666. Una tercera parte, 2/3 partes es igual a 0.6 periódico, ¿no? Aquí está. Entonces cuando yo divida el segmento inicial entre el segmento final, lo que realmente estoy diciendo es cuántas veces cabe el segmento final en el inicio. Como el segmento final es un poco más grande y lo queremos meter en el inicio, pues no va a poder estar ni una sola vez. Cabe 0.66 veces.
O la otra concepción que les decía, que el inicio es 2/3 partes del final, como ustedes quieran comprenderlo, pero aquí acuérdense, es una comparación de magnitudes. ¿Cuántas veces cabe un elemento en otro? O el otro elemento que representa del final, ¿no? De la comparación del otro elemento. Entonces, si nosotros queremos saber si realmente estamos haciendo lo correspondiente, pues simplemente hay que dividir. Aquí también podemos usar el texto, igual le ponen látex. Entonces, tenemos que escribir R entre al 92, al 123, al 125. Aquí nada más nos hace falta la palabra frac. Y habría que ver, tanto en látex, en GeoGebra, como en su calculadora, cuánto es la medida del inicio, 2.56 entre 3.84. Y le damos OK. Es un poco tardado esta parte, pero quiero que lo vean para que no tengan problema, sobre todo en su actividad, que pues es la actividad de evaluación. Esto es lo que estoy pidiéndoles en su evaluación. Entonces, cuando tecleamos nosotros en la calculadora, ¿sí? Va a ser igual a 0.66. Bueno, ahí pone 66.7, pero para efectos de comparación estamos en lo correcto, porque 3.84, lo que mide el segmento en azul, cabe 0.66 veces en un segmento de 2.56. Esta parte hay que trabajarla, no es tan fácil de principio entenderle, pero sí nos debe generar una comparación de magnitudes visual. El segmento restante, que es el final en azul, va a ser comparado contra el inicio, es decir, divido el inicio entre el final. Eso, según la razón que me dieron, debe ser 0.66, de tal forma que lo confirmo, y sí da 0.66. Por lo tanto, ese punto P que está aquí, ese punto P, vamos a hacerlo un poquito más grande, sí cumple con lo que se nos está especificando, ¿no? Que tenga al hacer la comparación numérica, pues sí, el punto P está en tal ubicación dentro del segmento MN, de tal forma que podemos ir trabajando con la fórmula y sobre todo dándole una interpretación, que lo más importante en geometría no son tanto las fórmulas. Sí hay que tener cuidado con el procedimiento, pero los resultados deben de interpretarse. ¿Qué significa para mí? ¿Sí? Entonces vamos a ver qué tienen que hacer ahorita para su actividad. Bueno, aquí está tu trabajo para que lo desarrolles en tu cuaderno, que es calcular el punto de razón. ¿Sí? Ya hicimos para MN que fuera una razón de 2/3 partes. Para la siguiente, de la 2 a la 5, para la 2 sería de 2/5, para la número 3 sería una razón de 5, para la número 4 de 1/7 y para la número 5 de 1. De esta forma, pues practicaríamos por una parte en tu cuaderno hacerlos y por otra parte en GeoGebra confirmar que suceda lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando. Entonces esa sería la actividad para que tú desarrollaras en tu cuaderno y en GeoGebra.